Sí, bueno, en primer lugar, confirmar y condenar el último homicidio por violencia de género que ha ocurrido en Torre del Campo, en la provincia de Jaén. El asesinato de Purificación Armenteros Vacas es el último de ellos y además con una proximidad y una cercanía que nos hacen de nuevo llamar la atención sobre el efecto paso a la acción o el efecto imitación. Tenemos dos casos, los dos ocurridos muy cerca uno del otro en el tiempo, los dos muy próximos en el lugar y los dos con un modus operandi similar. Son los tres factores: la proximidad geográfica, la proximidad en el tiempo y la reproducción del modus operandi, que de alguna manera apuntan a ese efecto imitación o paso a la acción. Y son factores que están ahí, además de todo lo que es la situación de desigualdad y todo lo que son los elementos que utilizan los agresores para ejercer la violencia y para llevar a cabo el homicidio. Por lo tanto, llamar al compromiso, a la solidaridad con las víctimas, a la crítica a los agresores y a seguir trabajando, porque la única forma de avanzar en violencia de género significa o es a través del trabajo compartido y el esfuerzo común. Hay una circunstancia extraña en el caso de Torre del Campo, porque estaban los dos, por lo visto, con orden de alejamiento. Ella tenía una orden de alejamiento del marido o del exmarido y se encuentra en el piso de él. ¿Saben algo de esto? Sí, efectivamente son circunstancias diferentes a otros y en ese sentido destacar que no se debe nunca minimizar el riesgo. A veces decimos que los entornos de las víctimas de alguna manera quitan trascendencia a la violencia que se ha producido, reducen la sensación de riesgo a la víctima y eso puede conducirla a un contacto que se pueda traducir en una nueva agresión, incluso en un homicidio. Pero también quiero llamar la atención sobre lo que es la percepción de la violencia sobre el resultado de la agresión. La violencia contra las mujeres no se diferencia del resto de las violencias por el resultado, por lo que es la agresión, sino por el significado. Y por lo tanto, a veces igualamos la violencia que se ejerce por parte de los hombres hacia las mujeres con la que se produce por parte de las mujeres hacia los hombres. Y tiene un significado y un contexto totalmente distinto. El resultado puede ser el mismo, una agresión o un ataque puntual, pero el significado es completamente diferente, puesto que la violencia que ejercen los hombres es una violencia para controlar, para dominar, para someter y retener a las mujeres, y cuando perciben que las pierden es cuando se puede plantear el homicidio. Lo estamos viendo en los últimos casos y es una de las motivaciones fundamentales. Por lo tanto, cuando se adoptan medidas así de tipo genérico, a veces pierden la eficacia en todos los sentidos, en el sentido de proteger a la víctima y en el sentido de evitar que el agresor se considere cuestionado por el sistema, por la sociedad a la hora de ejercer esta violencia. Es decir, esta orden de alejamiento que tenía la mujer sobre el marido no era adecuada, según su opinión. Desconozco el caso. Llamar la atención para que no se normalice ni se compare la violencia por el resultado, pero para poder dar una opinión en ese sentido tendría que conocer las circunstancias. No quiere decir que no sea oportuna, sino que sí llamar la atención porque es algo que se está viendo con cierta frecuencia, el tratar de hablar de violencia mutua, de violencia de un cónyuge hacia el otro, cuando realmente estamos hablando de situaciones diferentes que hay que estudiar, analizar, delimitar y responder, porque hay que responder ante toda la violencia, pero responder con las medidas adecuadas a cada una de ellas. También, bueno, que no quiero hablar de este asunto, pero sí que últimamente parece como que se están buscando más órdenes de alejamiento sobre las mujeres. ¿Esto es quizá raro o es una nueva estrategia o es una forma de querer que ella se responsabilice o no lo termino de entender? ¿De órdenes de alejamiento te refieres? Para que las mujeres no se acerquen. Vamos, como que es la mujer la que tiene que permanecer alejada. Bueno, insisto que la medida de seguridad, la orden de protección o el alejamiento debe establecerse sobre un concepto de riesgo. Es decir, no es una medida añadida o consecuente a la denuncia, sino que debe hacerse además de otros factores en los que de alguna manera se identifique la situación de riesgo. Lo que detectamos el año pasado es que precisamente ha disminuido la percepción de riesgo objetivo, es decir, el número de mujeres asesinadas que habían solicitado una medida de protección y que no la habían conseguido había aumentado respecto al año 2009. Eso significa que desde el ámbito judicial, no quiere decir la actuación individual de jueces y juezas, sino desde la respuesta a la investigación judicial, no se ha respondido de manera proporcional al riesgo que percibía la mujer y que existía, puesto que estamos hablando de casos en los que se haya producido el homicidio. Y esa situación es más preocupante, es decir, el hecho de que ante situaciones de riesgo no se responda de manera proporcional. Por lo tanto, llamar al estudio del riesgo, a valorarlo, a utilizar todos los recursos que existen para, primero, obtener una conclusión en ese sentido y, en segundo lugar, utilizar los mecanismos. En España tenemos respuesta para cada una de las circunstancias y, por lo tanto, garantizar la protección a las mujeres. Si hay un riesgo alto o extremo, utilizar el dispositivo. Si la situación es aún más grave, utilizar la prisión preventiva. Si existen otros factores, utilizar los recursos que existen, porque, insisto, en España hay respuesta para cada una de las circunstancias. Lo único es que se tienen que utilizar.